Hola, buenos días. ¿Cómo están? ¿Bien? Algunos tienen los ojos así como recién vueltos de una rehabilitación. Qué bueno que podamos estar un domingo más en la iglesia juntos para seguir aprendiendo lo que seguramente Dios tiene para nosotros hoy y a lo largo de todo este año. Y como cada principio de año, no sé ustedes, pero todos hacen algún tipo de balance, algún tipo de recuento de las cosas que hicieron a lo largo del año, qué cosas salieron bien, qué cosas no salieron tan bien, y también qué cosas tenemos por delante. Somos hijos de un Dios que planifica, que es un Dios que tiene planes y los lleva a cabo, y también es natural que nosotros lo hagamos. Y hay un versículo que les quiero compartir en esta mañana, que está en el libro de Gálatas. Así que si tienen su Biblia, vamos a ir a Gálatas y vamos a leer una ley universal de Dios. Ustedes saben que hay leyes universales en este mundo, ¿no? ¿Qué pasa si yo agarro ahora este vaso y lo suelto? ¿Por qué? Hay una ley de la gravedad que no la podemos romper, ¿no? Lo que puedo romper es el vaso. Y esa ley está establecida. ¿Qué pasa si todos ustedes hicieran una fuerza mental y dijeran que cuando suelte el vaso no caiga? Y todos empezamos a hacer fuerza y yo lo suelto. ¿Qué pasa? Se va a caer porque esa es la ley. Nuestras voces, nuestras fuerzas no la van a poder impedir porque es una ley que ya está establecida por Dios. Y hay leyes que Dios ya estableció en este mundo y que ya están fijas en esta humanidad. Y hoy quería compartirles una ley universal de Dios, que me parece sumamente importante de reflexionar ahora que estamos comenzando el 2022. Y está en Gálatas capítulo 6, vamos a leer el versículo solamente en esta mañana el 7 y el 8. Gálatas capítulo 6, versículo 7 dice: no se engañen, Dios no puede ser burlado. 2 puntos, y acá está la ley, dice: pues todo lo que el hombre siembre o sembrare, eso también segará o cosechará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará o cosechará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu cosechará o segará vida eterna. Acá tenemos una ley universal de Dios, una ley que ninguno de nosotros puede negar, puede romper, porque Dios ya la estableció. Y Pablo en la carta a los Gálatas le enseña a esta gente de que había una forma de proceder de Dios que ninguno de nosotros iba a poder alterar. Entonces el pasaje es, quizás podríamos decir, sencillo. Los niños lo pueden entender, los grandes lo pueden entender. Y es básicamente entender esto: todo lo que el hombre siembra va a cosechar. Miren, yo podría ahora quizás cerrar la Biblia, bajar y bueno, seguimos con lo que sigue de la reunión, porque realmente no parece un texto difícil de entender. El problema a veces está en lo difícil de aplicar o en cómo ponerlo en la práctica. Lo cierto es que todos nosotros este año vamos a sembrar. ¿Sabían eso? Todos nosotros vamos a sembrar este año, pero también nosotros todos este año vamos a cosechar, porque venimos sembrando. Ahora, la siembra es una imagen de Dios muy utilizada, muy utilizada. De hecho, muchas veces se habla también de un hijo de Dios como un árbol que da fruto. Entonces, es un lenguaje muy común que Dios utiliza. Es como que Dios, de alguna manera, dice: esto es muy práctico, es muy fácil de entender, de interpretar y de practicar. La idea de que el hombre siembra y el hombre cosecha. En esa cultura, mucha gente estaba dedicada a este tipo de actividades, que quizá la mayoría de nosotros hoy no, salvo el que tiene algún huequito ahí en su casa y puede armar alguna quintita. Y si vos ponés una semillita de rúcula, ¿qué van a hacer? Rúcula. No hay forma de que nazca otra cosa, no hay forma. Si vos a menos que te hayan vendido otra semilla. Pero si vos plantás una plantita de tomate, con el tiempo la plantita va a crecer y va a dar tomates, ¿sí? Porque la semilla es de tomate. Entonces, Pablo está enseñando, tomando el ejemplo de la agricultura, algo muy simple para nosotros: que lo que nosotros sembremos, eso también vamos a cosechar.
Entonces quizás en esta mañana nosotros podemos pensar en el 2021, allá por el 2021, qué cosas nosotros fuimos sembrando a lo largo del año. Y quizás todas las cosas que nosotros sembramos no las calificaríamos como cosas buenas. Quizás algunas sí, quizás otras no. Y en base a esas cosas que hemos hecho, hemos ido también cosechando a lo largo del año. Y yo le preguntaría a Pablo, acá diría, Pablo, ¿qué vos querés decir con sembrar? O sea, ¿sembrar qué? Y entonces el versículo siguiente, en el versículo 8, habla de dos tipos de formas de sembrar. Y él dice el que siembra para la carne, y después también dice el que siembra para el espíritu. O sea que hay dos formas de encarar el año para sembrar. Sembrar para la carne, sembrar para el espíritu. Si uno leyera, o si uno viene leyendo el capítulo anterior, en el capítulo 5, Pablo habla de obras o frutos de, por un lado la carne, y por otro lado, el espíritu. Entonces ya hace una mención de cosas en la carne, por ejemplo, en el versículo 19 del capítulo 7, diciendo que esas cosas son manifiestas. Y dice que son, por ejemplo, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, estar enojado con la gente, pelear, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales les amonesto, como ya les he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Sembrar para la carne quiere decir encarar, imagínense, un año dejándose llevar por todos los impulsos y por todas las formas en las que nos conducíamos nosotros antes de conocer a Dios. No sé si te pasó desde que conoces a Dios de que hay cosas que haces que las hacías antes de conocer a Dios. Cosas que haces que están mal y que las hacías antes. Por ejemplo, no sé, los celos, o la envidia, o la murmuración, el chisme. Cosas que nosotros teníamos antes de conocer a Dios, pero que luego de conocer a Dios prácticamente siguen estando normal en nuestra vida. Quizás el maltrato, quizás malas palabras, muchas cosas que nosotros teníamos antes de conocer a Dios, luego de conocerle no es que se borraron, no es que se fueron, sino que siguen estando en nosotros. Y a veces nosotros las seguimos alimentando en nuestra vida, ¿no? Seguimos dándole de comer a esas cosas. ¿Y qué pasa con el tiempo? Bueno, las adaptamos y las amoldamos a como algo parte de nuestra vida y continuamos la vida viviendo con esas prácticas como si, bueno, fueran parte de lo que nosotros somos. Si nos escudamos en esto, bueno, yo soy así, tengo celo, y bueno, soy así, y ya está, es lo que me tocó ser. O el chisme, o cualquier tipo de cosa. Decimos, bueno, yo, y la verdad, soy así. Y eso nos da, pareciera, una justificación para poder seguir teniendo este tipo de práctica. Y mientras tanto, ¿qué hacemos? Seguimos sembrando ese tipo de cosas. Seguimos sembrando ese tipo de prácticas que nos dan a la larga cosechas respecto a esas prácticas. Nunca vamos a cosechar algo distinto de lo que sembramos. Nunca. Entonces, cuando Dios, yo pensaba, ¿qué me diría Dios hoy? Ahora que estoy iniciando el año. Estamos a 2 de enero. Nuevito está el 2022. ¿Y qué diría Dios? Bueno, Dios quizás nos diría, siembren bien. Porque quizá hoy estás cosechando cosas por haber sembrado mal. Siembren bien. Siembren para, dice el versículo 8, para el Espíritu. Ahora, cuando nosotros vamos de vuelta a Gálatas 5, en el versículo 22, habla del fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es lo que tiene un cristiano por ser cristiano, por ser hijo de Dios, por tener el Espíritu Santo dentro. Y es ese fruto que todos conocemos, que es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, el dominio propio. Ese fruto que el Espíritu Santo produce, que nosotros no podemos producir. Porque si lo pudiéramos producir nosotros, ¿para qué el Espíritu Santo? Ahora, a lo largo del libro, Pablo habla mucho de esto de andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu. Es como si la vida que yo llevo tendría que ser una vida guiada y controlada por el Espíritu Santo. Y eso es cierto de un cristiano. Ahora,
encarando el 2022, sin duda Dios quisiera de cada uno de nosotros que sembremos de una manera espiritual, que sembremos para el Espíritu. No sé si alguna vez te pasó o viste a algún cristiano que tiene muy pocos años en la fe, pero ha avanzado mucho en las cosas de Dios. Seguramente conoces a alguien así. Y quizás conoces a otro cristiano que hace muchos años que está en las cosas de Dios y pareciera que no avanza en la fe, sino que está orbitando en la fe. Era como orbita, va por inercia. Y uno podría pararse y preguntarse, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué una persona puede avanzar tan rápido en cosas de Dios? ¿Y por qué otra persona puede estancarse tanto en las cosas de Dios? Y muchas veces depende de qué estamos sembrando. Porque no es magia. Lo que sembrás, vas a cosechar. Si vos sembrás una vida de oración, de devoción a Dios, de conocimiento a Dios, de humildad, de compromiso con Dios, sin duda que las cosas que vas a cosechar van a ser consecuentes con esas que sembraste. Pero si vos sembrás otro tipo de cosas, como cosas más relacionadas al libertinaje, a posicionar a Dios en cuarto, quinto, sexto lugar de nuestra vida, a poner muchísimas otras cosas antes que a Dios, y a dejarte dominar por impulsos de la vida pecaminosa como los que leímos, envidia, celos, contiendas, peleas, sin duda que no vas a poder cosechar cosas agradables como aquel que sí está sembrando bien. Es por eso que la santificación o la santidad es completamente diferente en todos los que estamos acá. En todos. La justificación, el haber sido declarado justo por Dios, es igual en todos, pero la santificación no. Algunos parece que van avanzando, y otros pareciera que no. Y en muchas grandes oportunidades tiene que ver con qué estamos sembrando. Por eso la pregunta para mí, o la reflexión para mí esta mañana es encarando este 2022, este año que está nuevito, ¿cómo vas a sembrar este año? ¿Qué vas a sembrar este año? Porque depende de lo que siembres, va a depender lo que vas a cosechar. Es triste cuando alguien está cosechando frutos o productos de pecados. ¿Saben? No se puede hacer nada en ese momento, más que contención y acompañamiento. Pero no se puede revertir, porque está cosechando lo que sembró. Hablaba con un chico que me junté esta semana sobre cosas que él está cosechando por haber hecho mal, por haberse alejado de Dios. Se alejó mal de Dios, se desbandó mal. Y él decía, yo soy consciente de que estoy cosechando lo que sembré. No me puedo quejar con Dios. Es cosechar lo que sembré. Y es triste cuando eso lo vivimos dentro de la iglesia. Y todos nosotros estamos expuestos a esto, a cosechar cosas malas por haber sembrado mal. El enemigo está ahí al tanto. Por eso hay que tener cuidado. Por eso creo que es necesario al comenzar el año hacer un balance y ser temeroso y cauteloso en decir, hay muchas cosas que quizás yo puedo sembrar mal este año. Hay amistades que puedo empezar a cultivar que me van a dar una mala cosecha. Hay reacciones que estoy teniendo dentro de mi casa, de mi familia, de mis amistades o lo que sea, que dentro de poco puede explotar algo y dar una mala cosecha. Hay personas con las que estoy compartiendo cosas que dentro de poco esto puede dar una mala cosecha. Y está bueno detectar y ver dónde estamos sembrando mal y decir, che, esto, pero cuando uno dice, esto no va por buen camino. Bueno, ahí es donde uno identifica, no estoy sembrando bien, estoy sembrando para la carne, estoy sembrando un estilo o una conducta de vida que no es de un hijo de Dios, es de una persona sin Dios. En los proyectos que tenemos, de repente proyecto tras proyecto tras proyecto y Dios no está en ninguno, no está en el medio de nada. Entonces hay que revisar ese tipo de cosas. Creo que todos nosotros tenemos que ser buenos analistas de nosotros mismos, autoexaminarnos y pensar, ¿qué estaré sembrando mal? Porque vengo cosechando tras cosecha mal, y Albert Einstein decía, y uno no puede hacer siempre lo mismo y esperar resultados diferentes. Y sin duda cuando uno está cosechando mal y cosechando mal y cosechando mal, ahí entonces hay que revisar qué estamos sembrando. ¿Qué estamos sembrando? Dios nos invita a pensar y reflexionar en que tenemos que sembrar bien. Otro gran problema que nos ha pasado, quizás te pasó alguna vez, es pensar de que hay alguna manera misteriosa de sembrar un poquito mal y cosechar bien.
Pareciera como que podemos de alguna manera jugarle una estrategia a Dios y ponernos en la línea del pecado, no pecado, y andar por ahí y pensar que Dios de alguna manera después me va a terminar enderezándome al final. Pero el pasaje que leímos, Gálatas 6:7, comienza con un título muy importante, y es: no se engañen. Fíjense que no dice que no los engañen. Guarda que no los engañen los demás. ¿Qué dice? No se engañen ustedes, a ustedes mismos. Porque también a veces comenzamos y decimos: no, sí, yo voy a hacer esto, otro, lo otro, y voy a... No, pero esto yo lo voy a empezar, después lo voy a acomodar, seguramente me va a dar tiempo para hacer esto, lo otro. Y empezamos a diagramar todo un esquema que posiblemente no tenga en cuenta Dios, pensando que de alguna manera la vamos a poder maniobrar o manejar. No, me está pasando esto, estoy sufriendo esto con ciertas personas o amistades, pero de alguna manera ya se va a encaminar esto. No se engañen, porque Dios no puede ser burlado. Y esto lamentablemente uno diría: sí, todos creemos. Levante la mano quien cree que Dios no puede ser burlado, y todos levantaríamos la mano, las dos manos, porque eso es algo que creemos realmente en la teoría, no siempre en la práctica. A veces en la práctica creemos que Dios puede ser burlado, que omitiendo ciertas cosas que Dios me pide, que abandonando ciertos pecados que Dios me pide, no abandonando, es como que tarde o temprano voy a salir bien parado de la situación. Entonces, que nadie se entere de esto, que nadie lo viva esto. Y pensamos que Dios puede ser burlado. Y no, la Biblia dice que todas las cosas están desnudas y expuestas ante los ojos de aquel a quien vamos a dar cuentas. Así que si hay cosas que vos tenés ocultas o que yo tengo ocultas, sacalas a la luz para que Dios las trabaje, porque Dios no puede ser burlado. Y todo lo que estás sembrando, tarde o temprano, lo vas a cosechar. No, yo tengo un mal carácter en mi casa. Nadie lo sabe, pero tengo un mal carácter. Y de alguna manera, bueno, soy así y ya nos acomodaremos. No te engañes. Dios no puede ser burlado. Y eso va a dar una cosecha buena o mala. Sin duda que mala. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser burlado. Y es una ley universal que Él dejó para nosotros. Lo que sembremos, vamos a cosechar. Así que quiero animarte en esta mañana, de una manera quizá breve y concisa, al decirte esto: todos nosotros somos sembradores de vida. No se puede no sembrar. Se puede sembrar bien o mal, pero no se puede no sembrar. Estamos todo el tiempo sembrando y estamos todo el tiempo cosechando. Es lo que Dios nos dejó para nosotros. Así que eso es algo que ya tenemos que asumir. La tarea para nosotros quizá para este año es: ¿qué voy a sembrar este año? Delante de Dios. ¿Qué voy a sembrar? Quizá voy a decir: voy a ser una persona más atenta. Voy a estar más ocupado y preocupado por ciertas personas que a lo mejor descuiden. Quizás familiares, quizás amistades, quizás la iglesia, quizás el ministerio, la familia. Cosas que nosotros quizás reconocemos porque Dios sabe y Él nos habla también de manera personal y uno sabe cuando hay cosas que descuidamos. Quizás uno dice: la verdad, el 2021 lo definiría como un año de la no oración. No oré. Prácticamente oré muy poco. Y miren, eso se cosecha. Eso se cosecha y se paga. Entonces, cuando nosotros encaremos este 2022, quizás hay cosas que tenemos que reevaluar. No creo que todos acá nos paremos y digamos: yo sembré de manera perfecta el 21, sigo el 22 de manera perfecta porque vengo sembrando y cosechando espectacular, a 100 por 1. Creo que no es el caso de ninguno de nosotros, porque hay cosas que estamos cosechando, porque hemos sembrado mal. Uno podría decir: la verdad que yo hace años que no veo a alguien que se convierte. ¿Y cuánto hace que no predicas? Hace años que no predicas. Claro, bueno, estás cosechando lo que estás sembrando, sin duda. Y hay muchas cosas en nuestra vida, y esto lo podemos llevar a cualquier tipo de panorama personal, laboral, familiar, eclesiástico, lo que sea, en que tenemos que revisarnos y decir: ¿qué estoy sembrando yo como ser humano, como persona, como hijo de Dios? Porque Dios te dio el Espíritu Santo, te dio su palabra, te dio la iglesia, y de eso te hace responsable. A todos nos hace responsables. Somos responsables delante de Él. Entonces, cada uno tiene que mirar cómo siembra. Cada uno tiene que hoy revisar sus bolsillos
esos bolsones que llevaban los sembradores y ver qué tipo de semillas hay ahí, ¿no? Quizás está la amargura, el odio, el rencor, la envidia, la ira. Quizás está la envidia, el chisme, la murmuración. Quizás está el resentimiento. Cada uno sabe qué hay dentro nuestro. Pero lo que es necesario saber hoy delante de Dios es que eso que esté ahí va a dar fruto. Y va a seguir dando fruto. Hasta que no lo eliminemos, todo eso malo que está dentro tuyo va a seguir dando fruto. Y eso es algo que tenemos que evitar. La santidad es seguir trabajando y puliendo aquellas cosas que Dios quiere que dejemos de lado. Pero siempre esto tiene un costo, ¿no? Todo esto tiene un costo. Tiene un sacrificio. Nada malo que arranquemos de nuestra vida no va a tener un costo. Todo va a tener un precio que pagar. Porque ¿saben qué? Y esto es muy importante, siempre en la siembra hay muerte. ¿Qué tiene que hacer el grano? ¿Qué tiene que hacer la semilla? Tiene que morir. Siempre en la siembra hay muerte. O sea, para empezar a dejar esas cosas que tengo que dejar y para empezar a sembrar esas cosas buenas que tengo que sembrar, siempre va a tener que haber muerte. Es por eso que Jesús decía que si lo queríamos seguir a Él, teníamos que negarnos a nosotros mismos. Tomar esa cruz, símbolo de la muerte y la tortura, y caminar con Él. Estaba diciendo, vengan a sembrar conmigo, pero no va a ser fácil, va a ser difícil. Porque si tengo que sembrar cosas buenas del Espíritu, tengo que negarme a mí mismo, tengo que morir a muchas cosas. Sembrar bien duele. Duele. Por eso que el Salmo dice que los que siembran con lágrimas, ¿qué dice? Con regocijo cosecharán. Es que sembrar muchas veces duele, es doloroso. Cambiar actitudes de nuestra vida muchas veces es doloroso. Yo soy una persona, no sé, sarcástico, y todo el tiempo soy sarcástico, y todo el tiempo me estoy riendo, burlando de las personas, y si de repente tengo que cambiar eso, porque quiero ser más como Jesús, eso va a doler, eso va a ser incómodo, porque sembrar bien duele, y es muerte. ¿Es muerte? ¿A qué muerte? A lo que nosotros somos sin Dios, a nuestra propia naturaleza pecaminosa. Pero me gusta que somos hijos de un Dios sembrador. Y miren, cuando vos sembrás bien, no te beneficias solamente vos. La cosecha no solamente es tuya. Otros disfrutan de esa cosecha. Así como cuando sembrás mal, muchos sufren de esa cosecha. Y esto es cierto. Uno diría, ¿pero qué? ¿Por qué? Bueno, porque es la ley que Dios dejó. Lo que el hombre siembra, cosecha. Y cuando vos sembras mal y involucras a otras personas, no cosechas solamente mal vos, cosechan mal otros. De hecho, hasta quizás vos sos producto de una mala cosecha, o has vivido cosas por una mala cosecha. Entonces, cuando vos sembrás mal, afectás a otras personas, pero cuando vos sembrás bien, afectás para bien a otras personas, bendecís a otras personas. Jesús relacionó el evangelismo diciendo, la cosecha está lista, hay que ir a sembrar, a cosechar, hay que ir a cosechar bien. Y hoy, en este primer domingo, quería compartirles esto como un motivo de aliento, de reflexión, de autoexamen, de autoanálisis, de pensar dónde estoy sembrando, qué estoy sembrando. Muchas veces para saber qué estás sembrando solamente tenés que ver qué estás cosechando. Y empezar a comprometernos con Dios de una manera seria a sembrar bien, a sembrar de una manera sana, santa. Si sembrás más tiempo con Dios, vas a cosechar una vida con Dios. Y Dios nos espera esto de nosotros. Pero también cuando veo a Dios, veo a un Dios que es ejemplo en todo. Y miren, Él solamente vino al mundo a sembrar una vez y trajo una semilla a Jesús. Fíjense lo que dice Juan, capítulo 12, versículo 24. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 24. Dice Jesús, de cierto les digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo.
pero si muere, lleva mucho fruto. Es decir, que si el grano cae y no muere, queda inservible, solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá. El que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Donde yo estuviera, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Y miren, estamos este domingo, 1 del mes, 1 del año, cosechando o viendo la cosecha de uno que sembró bien. Miren, hace 2000 años Jesús sembró bien. Él dio su vida por cada uno de nosotros. Jesús fue ese grano de trigo que tuvo que morir para que nosotros pudiéramos disfrutar de la vida eterna que Él trajo para nosotros. No hay cosecha sin muerte. No hay cosecha sin muerte. No hay cosecha buena sin muerte. Y Jesús es el más grande ejemplo de eso. El gran granero de los cielos, Dios, sembró a Cristo en este mundo para que por medio de Él y de Él muchas personas, al creer en Él, al depositar su fe en Él, puedan disfrutar de Él, puedan disfrutar de Cristo. Por eso en Juan 15 Jesús dice que es como una planta, es la vid verdadera, y nosotros somos esas ramas que están unidos a Él. Pero Él es ese grano, Él es esa planta, y nosotros somos parte de su cosecha. Muchos años atrás, la palabra de Dios profetizando acerca de Jesús, dice: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Verá el fruto de todo el dolor que su alma llevó. Y nosotros somos ese fruto. Y va a quedar, dice, satisfecho. Porque si bien la siembra buena es dolorosa y costosa y muchas veces lleva a que muramos a muchas cosas de nosotros, la cosecha da mucho, mucho gozo. Mucho gozo. Y quizás nosotros somos parte de esa cosecha porque hay gente que sembró bien. Quizás alguien de ustedes que nació en un hogar cristiano y conoció a Cristo de pequeño, son fruto y cosecha de alguien, de padres que sembraron bien. O quizás conociste a Dios de grande y sos ese fruto y esa cosecha de alguien que sembró bien. Entonces fíjense que la cosecha que Dios nos permite disfrutar es eterna, porque va hacia los cielos. Jesús sembró y sigue cosechando. Y sigue cosechando. Sigue cosechando muchas otras más personas que creen en Él, que confían en Él. Y uno dice: pero murió hace 2000 años, resucitó hace 2000 años. Sí, pero sigue cosechando de su obra. Y nosotros hoy somos la cosecha. Así que tenemos el más grande ejemplo de Jesús. Y venimos a recordar el grande ejemplo de Jesús. De que Él fue molido como el trigo. De que Él fue aplastado como la uva. El trigo molido para hacer el pan, la uva aplastada para hacer el vino. Símbolos de lo que tenemos acá y de lo que vamos a recordar hoy. Jesús fue molido por nuestros pecados, dice Isaías 53. Jesús fue aplastado por nuestros dolores. Él sí que murió. Él murió por nosotros. Y hoy estamos acá simplemente por ser esa cosecha de Él. Hoy Cristo resucitado ve el fruto de la aflicción de su alma y está plenamente satisfecho. Y ahora nos invita a nosotros, parte de esa cosecha, a que sigamos sembrando bien, a que sigamos sembrando para Él, para su gloria. Y esperemos que este 2022 sea un año donde podamos sembrar mejor, para cosechar mejor. Y van a quedar cosas, sin duda. Y el 23 hablaremos de cosechar mejor de vuelta. Y así. Porque vivimos para sembrar bien. En actitudes, en palabras, en conductas, en fe. Quizá hay que sembrar más fe este año. Hay que confiar más en Dios. Y bueno, vamos a cosechar el ver más de cerca a Dios. Y yo lo veo a Dios también diciéndonos: no saben las cosas que se están perdiendo por no estar sembrando mejor. Porque sí, el que no siembra no ve. Para ver hay que sembrar. Y acá estamos para sembrar.
Yo quiero animarte a reflexionar ahora. Vamos a meditar en lo que Jesús hizo. Y te animo a que te quedes con esta imagen. Al gran grano de trigo que cayó en la tierra y murió por vos y por mí, para que nosotros podamos disfrutar. ¿Se dan cuenta que la salvación es solamente disfrute de lo que Él hizo? No son nuestras obras las que salvan, no es nuestros méritos los que salvan, es solamente Él que entró y murió y resucitó. Y ahora estamos acá disfrutando, y vos vas a estar ahora comiendo el pan y le vas a estar diciendo a Dios gracias, porque estoy disfrutando de algo que no hice nada. Estoy simplemente agarrando, como yendo al viñedo y agarrando la uva, y yo no planté, no regué, no hice nada. Estoy disfrutando del beneficio de la salvación. Pero Jesús tuvo que dar su vida. Y que a lo mejor en esa reflexión vos puedas decir, yo quiero que otros disfruten de esto, por mi esfuerzo, por mi compromiso, por mi dedicación, por mi oración, por mi tiempo. Yo quiero que otros disfruten de esto. Porque creo que reflexionar en Jesús nos tiene que llevar a actuar. Reflexionar en este fruto que vamos a compartir. Reflexionar en esta cosecha que somos. Nos tiene que llevar a movilizarnos a una vida de siembra buena. Siembra de la buena. Siembra de la buena. ¿Para qué? Para ver esos buenos resultados y también para que otros disfruten de eso. Así que vamos a terminar orando, si les parece, y a lo mejor en sus lugares quizá cada uno podamos reflexionar y meditar en cómo venimos sembrando, quizá cosechando mal, quizá no estamos viendo buenos frutos, quizá hay que rever algunas cosas y bueno, delante de Dios podemos arreglar nuestras cuentas con Él. Él puede arreglar la tierra, ararla de nuevo, Él puede mejorarla y tenemos que acudir a Él.